Hola developer, hacía mucho que no te hablaba de contenedores y hoy te voy a hablar de contenedores y de test de integración. ¿Y por qué es esto? Pues porque quiero hablarte de algo llamado test containers y te quiero mostrar cómo va a simplificar nuestra vida el poder utilizar los mismos pues para esas pruebas de integración que tengamos que hacer en nuestras aplicaciones con diferentes componentes. Y para que puedas entenderlo perfectamente, te voy a mostrar lo que veníamos haciendo hasta ahora en diferentes variantes y que así puedas ver pues toda la potencia que nos dan estos test containers y que no te libres de hacer pues tus tests. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Pero espera, antes de empezar con el vídeo, quiero que sepas que vuelvo a ser profesora en el Bootcamp de DevOps de Lemon Code, en el cual vas a poder empezar con cada uno de los módulos con sus conceptos básicos para que luego en las clases prácticas podamos ir del tirón a todo lo que necesitas para que finalmente en los laboratorios puedas aplicar todo lo aprendido. Y lo mejor de todo es que 100% flexible, vas a poder ver todas las sesiones offline si un día no te da tiempo y además vas a poder ver las últimas tecnologías que son punteras en el mercado, con los mejores docentes que te vas a poder encontrar y que te van a encantar. Pero date prisa, que el 6 de octubre empezamos. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Para este vídeo voy a utilizar este repositorio que te dejo como parte de la descripción del mismo, en el cual vas a poder ver diferentes métodos para poder hacer esos test de integración de los que te hablé durante la introducción. Pero si no quieres instalar casi nada en tu máquina local, puedes abrir este repo dentro de un contenedor. Y para ello solamente tienes que tener instalada la extensión de Deck Containers, ir a la parte inferior izquierda de Visual Studio Code, hacer clic en este botón de aquí y decir que quieres abrir este repo pues en un contenedor. Este proceso puede tardar unos instantes y una vez que finalice ya estamos listos para empezar a jugar con estos tests. Pero antes de mostrarte los diferentes métodos que he usado para este vídeo, para finalmente mostrarte de qué va todo esto de test containers, lo que quiero mostrarte es el ejemplo que voy a utilizar pues para estos test que vamos a utilizar para ver las diferentes formas que tenemos de hacer pues estas pruebas. Así que lo primero que te voy a mostrar es que en el directorio source lo que he hecho ha sido crearme pues este index.js en el cual lo que estoy utilizando es pues básicamente .env, estoy referenciando a este app.js que si vamos rápidamente al mismo pues vas a ver que realmente lo que está haciendo es crear pues una aplicación utilizando el framework Express y con esta, si nos volvemos de nuevo a ese index.js, pues lo siguiente que tengo es este initdb, que si me voy a este db.js, pues lo que vamos a tener realmente es pues la conexión y la creación de la tabla que necesitamos para los to-dos que vamos a gestionar como parte de este ejemplo, pues listos para empezar a jugar. Así que si me voy otra vez a este index.js, pues vas a ver que en el momento que se ejecuta el mismo, lo que va a ocurrir es que primeramente va a inicializar la base de datos, es decir, se va a conectar a ella esté donde esté y va a crear esa tabla en el caso de que no exista y una vez que ya tenga creada la misma, pues lo único que va a hacer es escuchar por el puerto que se haya definido para esta aplicación. Y una vez que ya se esté ejecutando, pues ya podremos probar esta API. Si vuelvo otra vez a este app.js, aquí vas a poder ver que teníamos pues un to-dos router que si me voy al mismo pues solamente tiene un par de endpoints para el método get y el método post, es decir que voy a ser capaz de recuperar pues los diferentes to-dos que vaya dando de alta y luego también pues voy a ser capaz de poder crearlos. Así que solamente con esto y con este endpoint health pues voy a tener pues hasta 3 endpoints con los que voy a poder jugar. Y es más que suficiente para las demos que te voy a mostrar para este vídeo, porque no es tan importante el código como tal, sino cómo podemos probar este código para esos test de integración. Así que antes de nada sí que vamos a ejecutarlo para que veas que esto funciona sin problemas. Así que para ello, si has abierto este repo dentro de un contenedor, ya se ha ejecutado de forma automática para ti ese npm install o npm ci, pero si no lo hubieras arrancado de esta forma, pues simplemente tendrías que hacer un npm install para poder instalar todas las dependencias que forman parte de este repo. Así que una vez que ya están instaladas, voy a limpiar pantalla, hago un npm start y aquí vas a poder ver que está escuchando por ese puerto 3000 sin problemas.
Para hacerte la vida un poquito más fácil, lo que he hecho ha sido crearme este API.http que lo que está haciendo es utilizar la extensión REST Client, la cual nos va a permitir pues, poder hacer diferentes llamadas de una forma sencilla y además versionar esas llamadas como código. Que en muchas ocasiones me he encontrado que estas son las pruebas de integración que se están haciendo, pero no se están haciendo pruebas de integración automatizadas que posteriormente vamos a poder utilizar en otros sitios como por ejemplo en Azure DevOps con sus pipelines, en GitHub con GitHub Actions o incluso en Jenkins, ¿no? Porque el objetivo de todo esto es que estas pruebas se lancen cada vez que se produzca un cambio para poder verificar que todo sigue funcionando como se espera. En cualquier caso, REST Client, si yo ahora intento ejecutar pues estos métodos, vas a ver que el status es OK para cuando llamamos al endpoint de health. Aquí podría recuperar todos los to-dos que ahora mismo no tengo ninguno, pero si hago clic en la siguiente llamada, pues vas a ver que ya tendríamos un primer to-do. Y podría decir que quiero crear otro, y podría crear otro, e incluso podría crear otro, y si quisiera incluso podría intentar pues hacer peticiones fallidas para ver que se comporta de la forma en la que espero, ¿no? Y bueno, pues podría de nuevo intentar crearlo pero con un título vacío, etcétera, ¿no? Aquí he dejado algunos ejemplos simplemente pues para que veas el formato en el que en muchas ocasiones me encuentro pues que se están haciendo estas pruebas de integración pero que realmente no se están automatizando como tal. Lo siguiente que es importante que tengas en cuenta es que en este ejemplo no he containerizado por ahora esa base de datos Postgres que es la que está utilizando para poder añadir y recuperar pues todos estos to-dos. Lo que he hecho ha sido instalarme Postgres directamente en mi máquina local y si vamos un momento a DataGrip, aquí vas a poder ver que efectivamente aquí está la misma en localhost y tengo este select title completed from to-dos para que veas que todo lo que acabo de hacer ahora mismo pues ya forma parte de esta tabla que se ha creado también como parte de mi código, en este caso en Node.js. Y funciona sin problemas. Lo único que tienes que tener en cuenta para poder conectar este dev container con esta base de datos que me he instalado localmente es en mi .env lo que estoy haciendo es utilizar este host.docker.internal, el puerto, el nombre del usuario, etcétera, para poder comunicarme sin problemas pues, con servicios que en este caso pueden estar en el host. ¿Por qué lo he hecho así y no lo he metido dentro del dev container como en otros escenarios? Porque quiero que veas diferentes casuísticas con las que nos vamos a enfrentar a la hora de decidir pues cómo llevamos a cabo estos test de integración. Así que voy a intentar ir de la que si quieres es peor y un poquito más antigua a la que es el objetivo de este vídeo principalmente, que son esos test container. Pero es cierto que cuando empecé a preparar todo este contenido para poder grabar este vídeo, me di cuenta que es súper importante que entiendas por qué test containers mola. Y para ello debes saber qué es lo que teníamos hasta ahora. Así que vamos a ello. Perfecto, pues en lo primero que quiero que te fijes es en este package.json, en el cual vas a poder ver que tengo pues unos cuantos scripts que veremos ahora y luego por otro lado tenemos en las dependencias solo .env, express y luego el cliente para Postgres y en el caso de las dependencies tengo diferentes cositas que vamos a utilizar a lo largo de este vídeo, como por ejemplo el módulo de test containers para PostgreSQL, luego también CrossEnv, FastXML Parser y luego súper importante, que es donde nos vamos a centrar ahora, tenemos este Jest y este Jest JUnit, que son los que nos van a permitir pues, poder utilizar este framework para las diferentes pruebas que vamos a hacer. Vamos a utilizar este porque es súper sencillo y es más que suficiente para lo que necesitamos para este vídeo. Luego, por supuesto, también tenemos NodeMon para que podamos ejecutar pues, este código en un formato desarrollo y podamos refrescar todo lo más rápido posible y Supertest y luego también el módulo principal de Test Container. Hasta aquí todo bien. Además de todo eso, tenemos alguna configuración adicional para este Jest, que simplemente pues vamos a decir pues cuál es el entorno en el que vamos a hacer estas pruebas, también cuál es el output pues, para los resultados que genere con JUnit en formato XML, por si queremos ver los resultados en ese formato y luego, bueno, pues diferentes cositas que nos van a permitir pues hacer que esto luego pues se pueda explotar y se pueda visualizar sin problemas. Así que vamos a empezar por el caso más simple que sería pues hacer estos tests sin utilizar ningún contenedor. Es decir, imagínate que lo que tengo es una base de datos como la que tengo en mi local y vamos a utilizar la misma, aparte de para desarrollar el código, también para hacer
las pruebas de integración, que esta era la forma en la que normalmente pues, se hacían las pruebas hace ya bastante tiempo. Vamos a ver la pinta que tienen y vamos a ver cuáles son las pegas. Así que para ello voy a abrir un nuevo terminal y lo que voy a hacer es primeramente ejecutar estos tests, ¿vale? Así que vamos a hacer un npm run, vamos a poner test, 2 puntos y vamos a elegir el que pone no containers. Y cuando puse el intro, ahora te vas a dar cuenta de que se van a ejecutar los tests, es relativamente rápido y como puedes ver, pues tengo hasta 3 tests que han pasado sin problemas. ¿Dónde están estos tests? Pues dentro del directorio test, lo que he hecho para simplificar esto lo más posible y que no te líes con unos tests y con otros, he creado pues un directorio que he llamado pues no containers. Y aquí, si te fijas, tengo hasta 3 archivos. El primero de ellos, que es este yes.nocontainers.config.js, que está referenciado directamente como parte del script, lo que nos va a permitir es definir dónde tiene que ir a mirar los tests que tiene que ejecutar, porque si no lo pongo va a buscar en todo el repo y va a lanzar todos los tests, y no es lo que queremos ir probándolos por parcelas para que puedas ver la diferencia. Y luego también, en el caso de que tengamos algún archivo de configuración, pues aquí vas a ver que sí que tengo uno y es el 01 setem, así que me voy a ir a él para ver la pinta que tiene, y en este caso la pinta que tiene es esta que estás viendo aquí. Lo único que tengo es una variable de entorno que me va a permitir poder apuntar al host de Docker, que es el que está ejecutando este container, es decir, para poder apuntar a mi Mac directamente, en el cual ya tengo a la escucha pues un Postgres, ¿no? En el puerto 5432. Una vez que ya tengo esa configuración y tengo este setup hecho, lo único que me queda son crear esos tests. Y aquí, como puedes ver, pues es un archivo de solamente 32 líneas, o sea que no he hecho tampoco unos tests súper extensos. Más que suficiente para lo que vamos a ver ahora y que tampoco te líes intentando comprender lo que hay en estos tests. Así que aquí puedes ver que estoy utilizando este request super test para poder llamar a la API, luego también utilizo ese initdb y ese close pool para luego cerrar pues la conexión que estoy teniendo con la base de datos y luego también pues ese app.js que habíamos visto anteriormente. Hasta aquí todo bien. Lo único que tengo que tener en cuenta es que antes de nada, antes de ejecutar ningún test, pues tengo que iniciar la base de datos y la conexión con la misma, todo bien, y que cuando todo esto termine, pues también vamos a esperar a que se cierre la conexión con la misma. Nada raro. Y lo siguiente que tengo son 3 tests. El primero de ellos, simplemente utilizando este request que viene de supertest, voy a llamar al endpoint health y espero que me devuelva un OK. En el segundo, lo que voy a hacer es crearme un to-do y voy a esperar a ver si cuando recupero los to-dos pues encuentro uno que tenga el mismo nombre que el to-do que he creado, tampoco nada raro, y luego aquí simplemente estoy intentando recuperar todos los to-dos que tenga en ese momento en la base de datos. ¿Vale? Esto es lo que se ha ejecutado, ha funcionado sin problemas, todos los ejemplos funcionan sin problemas, pero en este caso pues ya tenemos un par de pegas. La primera de ellas es que necesito una base de datos, ya sea local, ya sea en un contenedor, ya sea en un SaaS, donde quiera tener esa base de datos, que esté operativa y lista para esto y si quiero para otras cosas como por ejemplo ejecutar mi aplicación como hemos hecho hace unos instantes. Y de hecho, si vuelvo a DataGrip, pues aquí vas a ver que donde al principio solo tenía pues estas llamadas que había hecho utilizando la sesión de REST Client, si vuelvo a hacer play en este execute, pues aquí vas a ver que ahora tengo pues un cuarto registro, que es ese no container task y ese número random que he generado cuando he lanzado el test. Y de hecho, si me vuelvo otra vez a Visual Studio Code y lo vuelvo a ejecutar, ¿vale? Y todo pasa sin problemas. Si me vuelvo otra vez a este DataGrip y vuelvo a lanzarlo, pues aquí te vas a dar cuenta de que ya estoy mezclando los registros que tienen que ver con mis tests con los registros que a lo mejor estoy utilizando durante el momento de desarrollar esta aplicación. Con lo cual aquí tengo que tener mucho cuidado porque como estoy compartiendo la base de datos e incluso en ocasiones he visto ya ha ocurrido que puedes estar compartiéndola incluso con múltiples compañeros, pues están lanzando los tests, las pruebas, absolutamente todo en esa base de datos que en ocasiones puede ser un poquito complicado que sea efímera. Con lo cual, pues puede hacer que el trabajo de hacer estos test de integración, pues muchas veces se vea entorpecido porque estamos mezclando un montón de cosas. Además del hecho de que en este caso, para que pudieras verlo con un ejemplo bastante real en muchas ocasiones, pues he tenido que instalar en mi MacOS
pues este Postgres para poder interactuar con él, ¿no? Y si tuviera que empezar desde cero, pues ya tendría que eliminar esta tabla, tendría que hacer un montón de cositas que, por supuesto, framework como Jest son capaces de soportar, pero estamos haciendo que o bien tenemos que tener tantas bases de datos como hagan falta, o una base de datos para los tests y luego otra para las pruebas de desarrollo, etcétera, y esto al final me está obligando y me está ligando muchísimo a la máquina donde estoy desarrollando en esos momentos. Vale, pues con esto vamos a ver la siguiente opción, que sería utilizar lo que llamamos mock. Que los mock básicamente lo que va a intentar es generar pues una pieza fake dentro de esos test que vamos a lanzar, simulando que realmente estamos comunicándonos con la base de datos, pero que en realidad es totalmente fake, y esa es la primera pega que tiene este tipo de escenarios, que si bien son súper rápidos y que a lo mejor a mí no me interesa tanto probar la integración, sino la lógica de mi aplicación cuando se comporta de una forma que es simulado, pues en otras ocasiones puede hacer que ese mock, pues como no se comporta exactamente igual a lo que yo voy a esperar de una base de datos, pues que esos test sean un poco como que meh. Entonces, bueno, vamos a verlo igualmente para que veas la pinta que tiene, y volviendo a Visual Studio Code, pues ahora vamos a cerrar estos tests llamados no containers y vamos a ir a la sección que dice mock, que vamos a limpiar pantalla y ahora pues simplemente vamos a lanzar otra vez ese npm run, vamos a poner test y en este caso vamos a utilizar pues el script que he llamado mock, que al lanzarlo vas a ver que esto funciona sin problemas y es bastante rápido, todo pasa y los ejemplos son exactamente los mismos. En este caso la configuración es bastante sencilla porque como realmente no hay base de datos, pues no hay mucho que configurar más que ese mock. Así que mi config.js lo único que está haciendo es apuntar pues a ese directorio donde sé que están los tests para este ejemplo mock, y si me voy a los tests, y aquí como puedes ver lo que está ocurriendo realmente es que estamos mockeando, que es la forma en la que se llama este proceso o esta técnica, la capa de la base de datos, es decir, le estoy diciendo que para este dbjs, pues cuando se haga una query, un init, un close pool o un get pool, pues le estoy diciendo qué es lo que realmente va a ocurrir. Entonces, en este caso, pues lo que estamos haciendo de alguna forma es bypassear esa llamada real a la base de datos para poder cumplir el objetivo, que en este caso es verificar el comportamiento de mi API, pero no tanto la integración con esa base de datos. Y aquí pues puedes ver que se importa la app, te puede definir el mock, ¿vale? Incluso se puede hacer un mock reset de todo esto. Y aquí, como puedes ver, pues cuando hago un get, pues lo que estamos haciendo primeramente es definir pues cuáles son esos to-dos que vamos a querer devolver, y a ese query mock pues le decimos, oye, que sepas que cuando se te invoque, pues vamos a decirle que ese rows, pues lo que va a devolver son esos fake to-dos, ¿no? Y entonces cuando yo haga esta llamada de aquí y se me devuelva, pues voy a poder verificar que lo que me ha llegado versus lo que tenía, pues es lo que me tenía que devolver, ¿vale? Y que es de formato array, e incluso pues podría haber otras cositas más relacionadas con este punto. Pero en este caso, como puedes ver, pues es totalmente fake. Realmente no estamos llamando a ninguna base de datos, sino que estamos simulando que estamos llamando a una base de datos para que cuando mi API recupere esa información, pues si tuviera un formato en concreto, si tuviera que lanzar una excepción, si tuviera que hacer algo con esa información y nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado, pues esta es una forma de poder verificar no tanto esa integración, sino la lógica que tiene mi aplicación respecto a lo que ocurre con esa base de datos, ¿no? Y bueno, en el caso de Health no hay nada raro porque simplemente devuelve un OK si todo sigue funcionando, y aquí pues lo que se está haciendo es simular esa creación de un to-do y también su posterior recuperación. ¿Vale? En este caso está bien cuando lo que queremos hacer es probar la lógica de la API, pero no tanto la integración con la base de datos. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, y sobre todo en el pasado, a mí me tocó hacer pues muchas pruebecitas de este tipo porque era muy complejo hacer pues esos test de integración, ¿no? Y hacía pues que tuviéramos que tener, como decía, pues una base de datos en algún sitio que incluso pues había que mantenerla, había que eliminarla, que luego posteriormente los frameworks han ido evolucionando y nos han permitido hacer esa preparación y también esa eliminación de información, limpieza, etcétera y tal, pero que al final era algo que costaba mucho mantener, ¿no? Y claro, cuando estamos viendo solamente de 3 tests, pues bueno, que bueno, pero cuando tienes un montón de tests y tienes que estar revisando todas esas casuísticas para que quede todo lo más limpio posible y que también esté todo lo más preparado posible, pues se nos complica un poquito la foto, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso, como puedes ver, es súper rápido, es factible, en muchas ocasiones es lo que se ha estado utilizando y se sigue utilizando en muchos escenarios, pero es cierto que a día de hoy, pues cada vez es más difícil simular los comportamientos que tienen, pues ya no solo este Postgres, sino que para mí puede ser una caché de Redis, una cola de mensajerías, es decir, podemos tener que probar integraciones con diferentes elementos que además vamos a tener que verificar que efectivamente pues se comporta como estamos esperando. Así que lo mejor y lo más rápido es vamos a intentar que tengamos esa pieza con nosotros cuando la necesitemos. Y lo más chulo es, vamos a intentar que cuando ya no la necesitemos, no tengamos que estar preocupándonos en limpiarla, hacer que todo esté lo más preparado posible, pero que luego todo se autoelimine para que podamos volver a lanzar los test y no fallen, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué no hacemos que esa pieza sea efímera? Es decir, que se genere, que se lancen los tests y una vez que los tests finalicen, pues que se elimine. Y ya no tenga que estar pensando en que tenga que limpiar nada ni que tenga que recoger después de hacer los tests, sino que simplemente cada vez que tenga que lanzar mis tests, pues tenga una versión fresca que a lo mejor haya necesitado de una preparación, pero que luego me despreocupe de tener que recoger y de limpiar los platos sucios. ¿A qué mola? Pues ahora vamos a ver la tercera opción, que sería utilizando, pues por ejemplo, Docker Compose. Pero antes de nada, lo que voy a hacer es más grande este terminal, porque lo que me interesa ahora que veas es cómo de forma automática se va a levantar un servicio, un contenedor con Postgres, se va a hacer la ejecución de los tests y que cuando termine con los mismos, pues ese Postgres va a desaparecer. Y para ello lo que voy a hacer es irme a la extensión Containers y aquí pues vas a poder ver que ahora mismo no tengo absolutamente nada ejecutándose. Pero cuando haga un npm run test docker compose, te vas a dar cuenta de que inicialmente pues va a tardar un poquito, se puede ver perfectamente en la consola que ha levantado un contenedor y en el momento que ha terminado con los tests ha eliminado el mismo. ¿Vale? Esta es la siguiente fase, algo súper chulo que podríamos incluso pues, probar a día de hoy sin problemas y vivir felices porque estamos apoyándonos en una tecnología como Docker Compose y Docker o Podman o cualquier otro que soporte pues este tipo de configuraciones y lo que he hecho en este caso ha sido integrarlo como parte de este framework y de esa preconfiguración que necesito para poder lanzar los tests. Así que para ello, si me vuelvo otra vez al explorador y me voy ahora a ese Docker Compose que tengo dentro de este directorio test, aquí vas a ver que tengo pues unos cuantos más archivos. Con lo cual, por un lado, vas a ver que es genial, pero por otro lado, pues tengo unos cuantos archivos, ¿no? Así que si me voy a mi .config.js, vas a ver que aquí tengo pues el test match para saber dónde están los archivos que voy a lanzar, setup files, global setup y global teardown. Si me voy a mi setem.js, aquí vas a ver que exactamente igual estoy intentando conectarme con una base de datos, pero en este caso en mi localhost, es decir, donde me encuentro ahora mismo, ahí es donde voy a buscar mi base de datos y si me voy a ese Global Setup, aquí vas a poder ver que lo que estoy haciendo es tener un par de funciones que me van a ayudar pues, a poder ejecutar algo dentro de mi máquina. Y como puedes ver, pues estoy utilizando ese null child process, también estoy utilizando el cliente de Postgres y ese node.net, o sea que aquí es un poquito complejo, pero una vez que ya lo tienes, pues más o menos sencillo de replicar y aquí pues estoy primeramente esperando por el puerto para confirmar pues que he podido conectarme sin problemas y si hago un poquito de scroll aquí la magia está en que puedo hacer este exec sync en el cual lo que estoy haciendo es pues ejecutar Docker Compose. Le estoy diciendo dónde está ese Docker Compose, que si me voy a él en un momento vas a poder ver que es súper sencillo, esto es lo que tiene y le he dicho que el network mode es host para que pueda llamarlo directamente desde localhost y como ves, pues aquí simplemente lo que estoy haciendo es pues crearme un Postgres. Hasta aquí todo bien. Ya lo tendría levantado una vez que finalice esta llamada, podría tener la cadena de conexión y hacer esa conexión sin problemas para verificar que todo funciona y el global teardown, que es el siguiente archivo, lo que va a tener es un docker compose down -v para que elimine absolutamente todo, el volumen, que elimine el contenedor y que no quede rastro de que este contenedor se ha ejecutado en ningún momento. Y con ello me puedo ir a este yes.dockercompose.config.js y aquí vas a poder ver pues, que lo que puedo hacer es definir pues,
todas estas llamadas para que Jest, en este caso, el framework que estamos utilizando para hacer estos tests, pues sea capaz de lanzarlos en el orden que sea oportuno para poder hacer esa preconfiguración de las variables de entorno, para poder hacer ese global setup y que cuando acaben los tests poder invocar ese global teardown y que ese contenedor desaparezca. Perfecto. ¿El problema en este caso? Pues como te puedes imaginar, es que tengo un montón de archivos que mantener, porque tengo ese global setup, luego también me tengo que preocupar de parar ese Docker Compose, tengo que mantener ese Docker Compose y esto hace pues que mi vida, aunque es verdad que es mucho más dinámico que lo que teníamos hasta ahora, pues se me complique un poco, ¿no? Porque además tengo que tener cosas como este Global Setup, donde estoy ejecutando cosas en mi máquina directamente, llamando ese null child process, que puede ser que en algunas ocasiones pues no nos mole mucho, ¿no? Porque si luego me voy a los tests, aquí vas a poder ver que es súper sencillo, mucho más fácil que el mock. Porque aquí simplemente estoy ya asumiendo que tengo esa conectividad con esa base de datos, que es la que hemos configurado con ese Docker Compose, y a partir de ese momento llamo a mi API feliz y contenta sin tener que preocuparme de nada más, ni de tener que preconfigurar pues cómo se va a comportar ese mock en base a lo que le esté pidiendo, ¿no? Que era una forma un poquito tediosa de estas pruebas que no terminaban de ser de integración, sino que eran más bien unitarias, probando solamente una parte de todo lo que tenemos que probar, y bueno, pues hacía que muchas veces, pues en muchos proyectos no se terminaran de hacer las pruebas porque era súper tedioso de hacerlo, las cosas como son. Así que esta sería la versión súper guay antes de mi vida con Test Containers, y ahora lo que vamos a ver es, pues, ¿qué nos aporta Test Containers? Perfecto, pues ahora para ver lo que nos aporta Test Containers, lo que voy a hacer es, por supuesto, mostrarte que estos tests también funcionan, y para ello voy a limpiar otra vez el terminal. Y ahora pues vamos a hacer ese npm run test y luego poner test containers, que sería el último ejemplo que nos queda. Y como puedes ver, pues en este caso han pasado todas las pruebas estupendamente bien. También tenemos 3 tests y los mismos casos, y de hecho vamos a cerrar un momento este Docker Compose test.js, vamos a hacer esto un poquito más grande y vamos a volver rápidamente otra vez a esa sección de contenedores para que puedas ver que cuando yo lanzo estos tests vamos a tener una experiencia similar a lo que habíamos visto con Docker Compose, es decir, que en un momento dado, en este caso se van a crear 2 contenedores en lugar de uno, porque hay uno de ellos que es el que se va a encargar de hacer la limpia y se va a preocupar de que todo esté limpio después, pero para mí va a ser totalmente transparente, y que una vez que finalice el proceso, pues como puedes ver, todo automáticamente desaparece, ¿no? Y los tests han pasado espectacularmente bien. Lo chulo de este caso es que si ahora me voy a ese test containers, solo tengo 2 archivos, que si comparamos con ese Docker Compose veías que tenía un montón, pues aquí solo tengo 2 archivos. El de la configuración, que en este ejemplo solamente le estoy diciendo, oye, búscame dentro de ese directorio test container donde están los tests, y si me voy a mis tests, aquí vas a poder ver que lo que estoy haciendo es utilizar esa librería Test Containers Postgres para poder crearme pues un PostgreSQL container, y luego también estoy utilizando otra vez Supertest y estoy utilizando las referencias a mi aplicación, al archivo de la base de datos y al archivo de la app. ¿Y cómo hago esto? ¿Cuál es la magia aquí? Pues que cuando hago un before all, es decir, antes de todo, lo primero que voy a hacer es pedirle a esa librería de test containers oye, créame un test container de tipo Postgres y este es el nombre de la imagen que quiero utilizar. Y una vez que ya tengo esto, pues lo que vamos a hacer es recuperar la cadena de conexión, que en este caso lo chulo versus lo que teníamos en Docker Compose es que el puerto va a ser totalmente random para que podamos evitar lo máximo posible conflictos con otros servicios que estemos utilizando pues como parte de esta configuración, y una vez que ya lo tengo lo voy a asignar como parte de la variable de entorno database URL. Inicializo la base de datos, con lo cual ya va a tener esa URL a la cual se tiene que conectar como parte de las variables de entorno, y luego cuando todo termine lo único que voy a hacer es cerrar el pool, cerrar la conexión y hacer un container.stop. Y el resto de cositas que tenemos después, que son los tests, van a ser exactamente iguales que los que hemos visto para ese Docker Compose, pero solamente con estas líneas de aquí me he ahorrado un montón de archivos y un montón de configuraciones que al final, a cuantos más archivos y más configuraciones, más cosas tengo que mantener y más tedioso va a ser
el hacer estas pruebas de integración. O sea que, como puedes ver, el cambio es brutal, súper sencillo, súper limpio y nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Pero espera, que todavía no he terminado, aunque ahora ya sí estamos llegando al final de este vídeo. Y déjame mostrarte que además de todo esto que te he mostrado durante estos minutos, también te he dejado como parte de mi .github/workflows pues todas las pruebas de todos estos tests para que funcionen con GitHub Actions, para que puedas comparar unos y otros y que puedas ver cómo de fácil o difícil es trabajar pues con una técnica u otra. Lo que sí que he hecho, para que lo tengas en cuenta, es utilizar un flujo reusable que básicamente lo que nos va a permitir es reutilizarlo en los diferentes flujos que potencialmente puedan utilizarlo. Y ahora te explico por qué. Y en este caso, pues estás viendo que aquí tengo pues un montón de inputs que puedo pasarle a este flujo, como el comando que se va a ejecutar, que en este caso pues será ese npm run test no containers, mock, test containers, etcétera, y luego pues el nombre que queremos descriptivo para que aparezca como parte del flujo, un emoji, un runner emoji, la versión de Node si nos hiciera falta. Este ya lo podemos eliminar porque ahora te mostraré cómo lo he mejorado, y luego aquí también pues la URL de la base de datos en el caso de que hiciera falta. Y básicamente este flujo reusable lo único que va a hacer es descargarse el código, configurar Node, instalar las dependencias y luego en base a los inputs que me hayan llegado voy a ejecutar los tests. Y para finalizar lo que estoy haciendo es simplemente pues, publicar los resultados de los tests y luego añadirlos tanto al sumario de la pull request como al sumario de la ejecución de esta GitHub Action, simplemente para que pueda verlo de una forma mucho más visual cuando ejecute los mismos. Lo guay de este flujo es que para el caso de los mocks, pues esta es la llamada que tengo que hacer, y esto podría también incluso eliminarlo, e incluso la versión de Node si quisiera. Y como puedes ver, pues utilizando flujos reusables, lo único que estoy diciéndole es, oye, quiero utilizar este flujo reusable y estos son todos los parámetros y los permisos, por supuesto, que necesito para poder ejecutar el mismo. Y lo mismo he hecho con el caso de los test container, que también voy a quitar este Postgres porque ahora vamos a ver por qué no lo he juntado junto con el otro, ¿vale? Y aquí puedes ver que es exactamente igual y aquí pues le estoy diciendo pues cuál es el comando que se va a lanzar cuando utilice este flujo reusable pues con esta configuración. Y luego también ocurre lo mismo para el caso de mi Docker Compose, es decir, puedo reutilizar ese flujo que acabamos de ver simplemente pues diciéndole, oye, este es el comando que voy a utilizar para poder ejecutar los tests que tienen que ver con Docker Compose. Esto me va a venir súper bien porque ahora voy a tener algunos cambios que voy a poder utilizar para poder ejecutar todos estos flujos, pero me falta un último flujo, que este me parecía súper interesante que también lo viéramos, aunque no era el objetivo de este vídeo, pero también para si te encuentras en la situación en la que tienes pues esos test de integración donde te hacía falta una base de datos, pues que sepas que utilizando GitHub Actions puedes utilizar una sección que se llama Services. Y no he querido mezclarlo en ese flujo reusable porque era un único caso y cuando lo he intentado mezclar al final se me ha hecho tan complejo que no tenía tampoco mucho sentido. Así que lo he dejado aparte porque también este digamos que sería el caso menos bueno, ¿no? Donde ya me estoy ligando pues a una base de datos que tiene que estar en algún sitio y en este caso utilizando GitHub Actions lo que podemos hacer como parte de nuestros flujos es utilizar esta sección llamada Services, que si te fijas, como parte de este job, lo que estoy haciendo es decirle, oye, quiero crear un servicio de tipo Postgres, esta es la imagen que quiero que utilices para crear el mismo, estas son las variables de entorno, los puertos, y luego también le puedo pasar incluso algunas opciones que en este caso las estoy utilizando para esperar a que esta base de datos pues esté lista para empezar a lanzar mis tests. Y el resto, en realidad, estoy haciendo ese checkout, estoy haciendo ese setup node, estoy también haciendo la instalación de las dependencias y luego realmente estoy utilizando pues este run test, que bueno, aquí podríamos eliminar el legacy no containers porque en este caso en concreto sí que estoy utilizando containers, pero bueno, lo he dejado porque es como lo había llamado, como parte del directorio no containers, aunque en este caso, bueno, estamos haciendo un poco de trampas, ¿no? Pero esto es súper chulo porque si bien en local a lo mejor sí que me hace falta tener la base de datos para poder utilizar esta técnica, cuando estoy en GitHub Actions utilizando simplemente esta sección de services que acabamos de ver, pues puedo simular que tengo una base de datos dentro de GitHub Actions que me va a permitir pues poder lanzar mis tests
de forma satisfactoria. Y luego el resto, este Publish Test Results y este Generate Markup Test Summary, sería exactamente igual o muy parecido a lo que teníamos en los otros ejemplos. Así que ya solo me queda irme a la sección de Source Control, voy a guardar todos estos cambios y simplemente voy a hacer un commit y ahora nos vamos a ir a github.com para poder ver la pinta que tienen pues estos flujos utilizando diferentes métodos para estos test de integración. Pues ahora ya sí que estamos llegando al final de este vídeo. Como puedes ver, pues tenemos todos los casos ejecutándose y si ahora me voy, por ejemplo, a la sección que dice Test con Mocks, pues en ella vas a poder ver rápidamente pues que en este caso se han ejecutado sin problemas porque no tiene ninguna dependencia real y que ha tardado pues unos 42 segundos en hacer pues la ejecución de todo el flujo y que han pasado sin problemas los test 3 que teníamos. Si volvemos para atrás y ahora me voy pues a los que tienen que ver con ese GitHub Action Services, aquí vas a poder ver que versus el caso anterior, si hago clic en la última ejecución, pues vas a ver que ha tardado 54 segundos, un poquito más que lo que habíamos experimentado pues, con esos mocks, porque en este caso ha tenido que descargarse pues, esa imagen de Postgres y ha tenido que esperar a que la base de datos estuviera disponible. Que si hago clic en el job, pues aquí vas a poder ver que efectivamente todos estos pasos se han ejecutado sin problemas y que tenemos un primero que se llama Initialize Containers, ¿no? Que si lo despliego, pues vas a ver que lo que se está haciendo es crearse pues ese servicio Postgres, se lo ha descargado, ha esperado a que el mismo pues esté listo y una vez que está listo ha continuado con el resto del flujo. Si volvemos otra vez a mis actions, pues el siguiente caso que tenía era ese Docker Compose, que si entramos en el mismo y entramos en la última ejecución, pues aquí vas a ver que ha tardado 41 segundos, tampoco ha tardado mucho más y también ha pasado todo de forma satisfactoria. No hemos tenido ningún problema al querer ejecutar pues este Docker Compose dentro de GitHub Action y se ha descargado todo sin problemas y finalmente hemos conseguido pues poder ejecutar esos tests. Y ya para finalizar, si nos vamos a ese test con test containers, aquí vas a poder ver que la ejecución pues ha sido un poquito más que la que hemos visto con Docker Compose, pero 10 segundos, la configuración es mucho más sencilla, hemos podido lanzarlo sin problemas y en este caso versus ese Docker Compose que me hace tener un montón de archivos para poder simular pues lo que realmente está haciendo Test Container y por lo tanto me está generando pues un desarrollo adicional que voy a tener que mantener, aquí la configuración es súper sencilla y me va a permitir no escaparme esta vez de poder hacer test de integración y ser pues un poquito más feliz. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte mi próximo vídeo. ¡Nos vemos!